Hola, bienvenido al curso virtual de química. Hoy estudiaremos la química orgánica. El objetivo principal del tema es estudiar la química del carbono, las características, sus derivados para representar los tipos de enlace que une a los grupos funcionales y a las estructuras moleculares. La química orgánica es la rama de la química que estudia la estructura, comportamiento, propiedades y uso de los compuestos que contiene carbono, tanto de origen natural como la de artificial. Antiguamente, muchas de las sustancias que contenían carbono fueron consideradas como sustancias orgánicas, porque se creía que solo podían obtenerse de los organismos vivos. Incluso se consideraba que tenían una propiedad especial denominada fuerza vital. En 1828, el químico Wöhler realizó un experimento que probó que la anterior clasificación era errónea. Logró transformar una sustancia inorgánica, el cianato de amonio, en una sustancia orgánica presente en la orina de muchos animales, la urea. El experimento realizado es la representación de esta ecuación. El cianato de potasio reacciona con el sulfato de amonio para formarnos el cianato de amonio. A partir de este compuesto inorgánico, que es el cianato de amonio, al calentar al 100 grados centígrados, se forma la urea, la sustancia orgánica, que también se denomina carbodiamida. Esta actividad me gustaría que la realicen ustedes diferenciando qué son los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. En cuanto a las propiedades del carbono, estas características del carbono y que no tienen el resto de los elementos químicos es la facultad de enlazarse o unirse consigo mismo formando grandes cadenas o anillos muy estables. El carbono es un elemento sólido e inodoro, insípido e insoluble en agua. Se dice que es tetravalente porque se debe a que el carbono forma como máximo 4 enlaces. Además, tiene un tamaño pequeño, lo que posibilita la formación de enlaces dobles y triples. El carbono existe en la naturaleza como diamantes, grafitos y carbono amorfo, los cuales son elementos sólidos con puntos de fusión extremadamente altos e insolubles en todos los disolventes a temperatura ordinaria. La cadena carbonada es el esqueleto de prácticamente todos los compuestos orgánicos y está formada por un conjunto de varios átomos de carbono unidos entre sí mediante enlaces covalentes, carbono, y a la que se une o agregan otros átomos como el hidrógeno, oxígeno o nitrógeno, formando variadas estructuras, lo que se origina infinidad de compuestos diferentes. Acá se observan dos ejemplos. Una cadena carbonada abierta donde se observa la unión entre carbono e hidrógeno. Acá tenemos una cadena cerrada carbonada. Existen tipos de carbonos que son las primarias, las secundarias y las terciarias y cuaternarias. Un carbón es primario cuando está unido a un solo carbono. Es secundario cuando está unido a 2 átomos de carbono. Es terciario cuando está unido a 3 carbonos. Y es cuaternario cuando está unido a 4 átomos de carbono.
Grupos funcionales son grupos de átomos que definen la estructura de una familia particular de compuestos orgánicos y al mismo tiempo determinan sus propiedades. Estos se conocen como las familias o grupos. Acá vamos a ir mostrando el grupo funcional y acá se muestra los ejemplos. La primera familia y la más simple se conoce como los alcanos. Estos son compuestos que están unidos entre carbono por simple enlace. Los alquenos son aquellos que están unidos por doble enlace. Los alquinos por triple enlace. Estos se conocen como grupos funcionales. Los alcoholes se caracterizan por tener el oxidrilo. Los alocalcanos por tener la presencia de los halógenos. Los éteres se caracteriza por tener la presencia del oxígeno unido a dos cadenas carbonadas. El aldehído está constituido por un carbonilo. Continuando, la siguiente familia son las cetonas. Está también constituido por un carbonilo con la única diferencia que está ubicado en el segundo carbono. También se conoce como cetona. Los ácidos están constituidos por el grupo funcional llamado carboxílico. Los ésteres se conocen como grupo funcional carboxilatos. Son derivados de los ácidos. Las aminas se caracterizan por la presencia del nitrógeno. Son derivados del amoníaco. Las amidas están unidos por nitrógeno y carbonilo. Los nitrilos se caracterizan por este grupo funcional. El nitrógeno unido con el carbono por el triple enlace. En cuanto a la nomenclatura de los compuestos orgánicos, el número de átomos de carbono de la cadena carbonada principal, la más larga, se indica con los siguientes prefijos. Cuando un compuesto tiene un solo átomo de carbono, se conoce con met. Met quiere decir que está constituido con un solo carbono. Et 2. Prot 3 carbonos. But 4. Pen 5. Ex 6. Et 7. Oc 8. Y así sucesivamente. La nomenclatura en los compuestos orgánicos son muy importantes. A continuación, les doy una actividad de investigación que me gustaría que la realicen en casa para luego deliberar en clase. Gracias.